Hola a todos. Estamos en el capítulo 2, sección uno del libro con el cual trabajamos, en el cual se presentan los diferentes aspectos del matemática. Es más, al inicio hay una frase en latín que dice que el matemática se divide en tres partes: el núcleo, los notebooks y los paquetes. Bueno, el núcleo es el que se encarga de realizar las operaciones. Los cuadernos son los que nos permiten ingresar las operaciones que deseamos que se calculen. Y los paquetes vienen a ser programas que están codificados o escritos en el lenguaje del matemática y que pueden ser ejecutables sin que el usuario visualice el código de los mismos. En la segunda sección se hace una introducción a la interacción con el núcleo. En la subsección 2.1 tenemos una forma de obtener ayuda digitando el carácter de interrogación y el comando con respecto al cual queremos que se nos brinde la ayuda. Por ejemplo, en este caso, según el ejemplo que nos da el libro, se busca ayuda con respecto al comando plot. Ha cambiado, como ustedes podrán darse cuenta, considerablemente la presentación de la ayuda. Por ejemplo, acá ya tenemos 4 casos, mientras que en el libro se nos presenta uno solo. Ya es cuestión de que ustedes busquen la ayuda en el help o pueden hacer clic sobre estos simbolitos que están aquí. Haciendo clic, automáticamente en matemática nos lleva a la ayuda, en donde se puede hacer mayores consultas. Pueden ustedes aprender algo más con respecto a este comando. Luego, si digitamos 2 veces el carácter de interrogación, tendremos, aparte de lo que se nos presentó previamente, se nos da los atributos del comando y además las opciones que posee el comando. Por ejemplo, si yo utilizo el comando para dibujar una parábola, allí le estoy dando esta forma que nos presenta la ayuda que nos proporciona el kernel. Y además, bueno, vamos a presentar el dibujo. Ahí está la gráfica. Y ahora, por ejemplo, las opciones sirven para cambiar o mejorar de repente la presentación del gráfico. Por decir, podemos utilizar la opción, ahora vamos a ver, plot style, por decir. Ahí está, plot style. Le ponemos rojo. Aquí se ha presentado un error porque me he olvidado de colocar una coma. Ahí está. Después de todo lo que se ha ingresado, hay que utilizar una coma y entonces ahora sí, Shift Enter y aparece la opción. Nos ha permitido cambiar el color de la gráfica, como ustedes pueden ver. Y bueno, hay muchas opciones. Es más, son todas las que están aquí y que nos presenta el matemática cuando utilizamos 2 veces el carácter de interrogación. Y después también tenemos o podemos buscar ayuda con respecto a todos los comandos, por ejemplo, que empiezan con la letra B. Si escribimos el carácter de interrogación, la letra B seguido del asterisco.
Ahí está. Obviamente es mayor la cantidad de comandos que existen en esta versión 11, que es la que estoy utilizando, con respecto a la versión que utiliza el autor del libro. Si picamos sobre cualquiera de estos comandos, aquí por ejemplo, se nos brinda o se nos proporciona ayuda con respecto al comando. Si picamos en estos símbolos aquí, aparece más ayuda todavía. Bueno, después también podemos buscar ayuda con respecto a aquellos comandos que incluyen la palabra list. Si usamos el carácter de interrogación, el asterisco, en la palabra list y otra vez asterisco, ahí está. O sea, no solamente son los que empiezan con list, sino todos aquellos que contienen, por ejemplo, como esto, que contienen la palabra list. Aquí buscamos en list y se nos da la ayuda similar como lo expliqué en el caso anterior. Bueno, en la sección 2.2 tenemos allí, ahí te está explicándose 3 maneras de hacer definiciones en matemática: asignaciones, funciones y funciones recursivas. En la subsección 2.2.1 se hace explicación con respecto a las asignaciones. Para hacer asignación se utiliza el signo igual. Si yo quiero hacer una asignación, como lo explica aquí el autor, por ejemplo, en la variable r viene a ser la variable, igual x espacio y para poder almacenar en la variable r el producto de x con y. O también podría utilizarse el asterisco. En este caso voy a utilizar, miren ustedes que están bastante juntas las letras, y entonces en matemática no interpreta esto como un producto, sino como que fuera una variable xy. Así que voy a darle un espacio aquí, eso le indica a matemática que se trata de un producto. Y ahora presiono la combinación Shift Enter para que sea procesada la asignación. Y una vez que ya tengo eso, entonces puedo utilizar r espacio para el 2 por r más 3 por espacio r cuadrado. Puedo utilizar r en cualquier expresión y en matemática inmediatamente realiza la sustitución de acuerdo a la asignación que se le ha dado. También podemos utilizar expresiones de este tipo, por ejemplo, para realizar asignaciones, ¿no? Como lo indica aquí el autor. W de 2 es igual a 1 más 2a. Ahí está, se está almacenando en la variable W de 2. E incluso el autor aquí hace una demostración como la que estoy copiando. W de 1, hay que tener en cuenta que a W de 1 no se le ha hecho ninguna asignación, entonces matemática lo va a presentar tal cual, mientras que W de 2 sí ya el resultado que se devuelve es de acuerdo a la asignación que se ha hecho. Bien, después de esto, en la subsección 2.2.2 tenemos la definición de funciones. Para realizar la definición de funciones se nos dice acá que la variable debe ir acompañada de un subguión o precedida, en todo caso, de un subguión. No, perdón. El subguión debe ir precedido del símbolo, me equivoco. Y además debe utilizarse 2 puntos igual. Bueno, definimos esta función f, utilizamos los corchetes x subguión, cerramos corchete, con esto se indica que x es la variable de entrada, 2 puntos igual x al cuadrado.
Shift Enter para que sea procesada la asignación sea procesada la definición de la función. Y ahora sí podemos utilizarla con un número, con la suma de A con B, totalmente simbólico, o como dice acá, con cualquier cosa. Efectuamos y entonces obviamente ahí está, cuando es el número 3 está elevado al cuadrado, el A más B también y cualquier cosa igual. De esta manera se realiza la definición de funciones en el matemática. Quizá pueda yo añadir aquí un comentario más para indicarles pues que si bien es cierto aquí tenemos ya la definición de una función con una variable, podemos definir una función con dos variables. Por ejemplo, si alguno de ustedes está preguntando, por decir x, para incluir la otra variable, utilizamos una coma que hará de separador y allí tendríamos la función g que depende de la variable x y la variable y, dos puntos igual, y por ejemplo podría yo colocarle acá las operaciones de x cuadrado más y al cuadrado menos 2x por y, por decir. Shift Enter para que sea procesada la definición. G de 4,5 por decir, más G de 4,5 raíz cuadrada de 3, vamos a suponer, menos G de A con B, por ejemplo, ¿no? Igual, en el caso anterior, todo es procesado y las operaciones respectivas se realizan. Bueno, entonces ahora, y así sucesivamente, si quieren añadirle más variables, pues usan la coma como separador y van aumentando la cantidad de variables. Luego en la subsección 2.2.3 tenemos funciones recursivas. Aquí se nos está dando un ejemplo en el que se define el factorial. Obviamente que en matemática ya incluye el factorial, o sea, el propósito del autor no es crear un comando que mejore lo que ya trae matemática, sino es puramente ilustrativo. El matemática ya trae el operador factorial, por ejemplo en este caso 5, y se utiliza el símbolo de admiración, y ahí está, automáticamente se calcula. Es más, en matemática incluye la función gamma también, que vendría a ser la generalización de lo que es el factorial. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Esto es. Bien. Ahora nosotros vamos a trabajar con lo que nos da el autor. Simplemente para también dar una idea de cómo se hace la definición de funciones recursivas. Bueno, cabe citar que una función recursiva es aquella que en su definición se invoca a sí misma, como ustedes están viendo acá. Por ejemplo, el autor define la función fac. Nótese que al usar el nombre fac, como es un nombre que nosotros le estamos asignando, aparece en color azul. Mientras que, por ejemplo, al invocar la función gamma, automáticamente se coloca o se presenta en color negro. Eso es porque esta es una nueva definición que vamos a realizar nosotros. Fac de n igual n, y aquí es donde la función se invoca a sí misma, porque otra vez, porque aquí se está justamente invocando o escribiendo nuevamente el nombre fac. Y también de 1 igual 1. Punto y coma para que no se devuelva ninguna salida aquí en esta última parte. Bueno, aquí podemos usar dos puntos igual o igual nada más. Para que todo vaya igual, voy a colocar dos puntos de igual también. Para el efecto es lo mismo. Y Shift Enter. Fac de 5, ahí está. Fac de 1 también.
Pero mientras estuve dictando a los jóvenes que asistieron a la sesión en la cual traté este tema, algunos pues estaban probando con algunos ejercicios y de pronto introdujeron un número negativo y aparecía esto. Luego hubo otros que ingresaron un número que no era entero y también aparecía esto. Entonces me dijeron, bueno, me preguntaron si es que había alguna forma de evitar estas salidas y yo les dije que sí, efectivamente. Nosotros en este caso vamos a mejorar, por decirlo así, la, la definición de esta función, indicando, por ejemplo, que solamente se trabaje con números enteros, que la función reciba valores enteros nada más y que sean positivos. Entonces, una forma de indicar esto es, acá vamos a modificar, después del subguión que se utiliza, indicar que n debe ser un entero, de esta forma, puntos igual, n por fac, noten el espacio que estoy dejando, fac de n-1 para indicar el producto como les había dicho antes. Y acá vamos a indicar que de esta manera, utilizando estos caracteres slash, punto y coma, vamos a indicar que n debe ser mayor que 0. Y luego acá abajo vamos a trabajar con fac de 0 igual 1, que por convención se acepta que el factorial de 0 es 1. Dos puntos igual 1, shift enter. Con esto, al hacer esta nueva definición y presionar shift enter, el matemática lo que hace es quedarse con la nueva definición y descartar la anterior. Entonces fac de menos 5, vamos a ver. No, perdón. Entonces, si no ha descartado la definición anterior, pues es preciso que les explique. Voy a aprovechar la oportunidad para explicarles lo siguiente. Cuando yo recién aprendí a manejar el matemática, lo que hacía para que no haya confusión entre una definición previa y una nueva definición era cerrar el matemática y luego volver a abrirlo y ejecutar la nueva definición que había hecho. Pero no es necesario hacer eso, podemos trabajar de la siguiente manera. Tenemos dos opciones. Una es escribir aquí la palabra quit y presionar Shift Enter, así como voy a hacerlo ahora, eso. Y luego vuelta, presiono acá y como ustedes ven, inicializa en 1 el contador de la entrada, lo cual quiere decir que se ha reiniciado el núcleo en matemática, o sea, como que no se hubiese realizado ninguna operación previa. Y ahora sí, cuando intento calcular fac de menos 5, pues esto no devuelve ninguna salida porque está detectando que no se trata de un entero positivo. Otra forma es yendo o eligiendo aquí el menú Evaluation y la opción Quit Kernel Local. Se presiona o se hace clic aquí y les va a preguntar si realmente desean salir del kernel y bueno, presionan quit nuevamente y como ven ya se puso en azulito, lo cual quiere decir que pues se descartan todas las operaciones previas incluyendo definiciones, etcétera. Nuevamente Shift Enter, ya se puso en negrito y el contador otra vez en 1 y ahí está. Bueno, tienen esas dos opciones. ¿Ya? Voy a borrar el quit, me quedo con esta parte nada más. Y si queremos trabajar con un decimal, por ejemplo, igual, no devuelve ninguna salida. Además, si queremos saber información con respecto a FAC, pues se nos dice que FAC es una definición global que hemos realizado e incluso se nos da la respectiva definición, ¿no?
Bueno, acá el autor calcula, por decir, facte 20. Ahí está. Ahora, como más adelante, en la sección, a ver, o antes de pasar, mejor voy a esperar que lleguemos a ese punto. Vamos a ir con calma. Dejamos aquí esta definición que acabamos de hacer y pasamos ahora a... Bueno, también el autor después hace una explicación con respecto a los cálculos que se van realizando de acuerdo a un determinado orden, que eso ya lo pueden revisar ahí ustedes. Vamos a la subsección 2.2.4, que es programación recursiva vista como la reescritura de reglas. En matemática permite utilizar reglas para hacer cambios en ciertas expresiones. Otra vez acá tengo que aclarar pues que en matemática ya incluye un comando log con L mayúscula que calcula los logaritmos por defecto en base 10 creo que es, en base 10 me parece, o creo que es en la base de los logaritmos neperianos. Sin embargo, acá lo que el autor pretende es también hacer una ejemplificación para que se entienda un poquito esto de lo que es la reescritura de reglas. Bueno, vamos a seguir con lo que nos indica el autor. Por decir, el autor va a indicar que en esta función log con L minúscula, aquí por si acaso he dejado un espacio para indicar que esto es por, hay un producto acá, que cuando aparezca el producto de dos cantidades, esto se pueda escribir como la suma de la función aplicada a cada una de esas cantidades. Hacemos Shift Enter, ahí está, y probamos la regla que acabamos de definir con una expresión, que es el producto, he dejado espacios por si acaso, de A con B con C al cuadrado y con D. Ahí está. Y más adelante, para eh, cambiar la presentación de este C al cuadrado, se puede definir otra regla, X. Aquí voy a colocarlo de esta manera. Estoy control 6 presionando para escribir el exponente. Y dos puntos igual. Esta es una propiedad de los logaritmos. Shift Enter para que sea leída la definición o la definición de la regla. Y ahora A, B, C al cuadrado D. Noten los espacios, por favor, para indicar el producto. No se olviden de eso. Shift Enter y ya realiza el cambio en esta expresión. Entonces, de esta manera se realiza la definición de reglas y el uso de las mismas. Y también si averiguamos con respecto al log, se ha definido en forma global. Mejor dicho, no está dentro de ningún paquete. Y también nos da pues la definición de las reglas, que acabamos de hacerla hace un momento. Luego vamos a ver acá en la sección 2.3 algunas observaciones generales. A ver, ¿qué hay acá? Ya. 2.3.1. Se trabaja aquí con la asignación de una expresión en la variable expr. Vamos a colocarlo control enter, ya saben, para que aparezca esta estructura que va a ser llenada con una expresión así. Aquí está el numerador y luego escribimos el denominador. Ahí está. Bien,
Ahora, si queremos que aparezca una salida, lo dejamos allí. Y si no queremos que aparezca una salida, le ponemos punto y coma. Ahí está. Si le colocamos aquí el punto y coma, no hay salida. Bueno, eso ya queda a criterio de ustedes. Voy a dejarlo ahí sin punto y coma. Y vamos a ver el uso de este comando input form para ver cómo es que para ver, digamos, en este caso, la forma antigua de ingresar las expresiones. Ven ustedes, aquí está el asterisco, que si bien es cierto no lo hemos escrito, pero el matemática internamente considera que se ha colocado ahí un asterisco cuando escribimos un espacio y todo lo demás. Ya no hay la presentación esta de la fracción, como se dan cuenta. Pero también aquí es preciso que yo mencione el comando full form. Lo vamos a utilizar más adelante, como ya ustedes van a ver, para ver una presentación ya que es con la que trabaja, digamos así, el núcleo de matemática, ¿no? Es un poco compleja aquí, pero ya más adelante les explicaré algo más sobre esto. También tenemos una presentación para el formato LaTeX, Xform, y esto se puede copiar y llevar a un documento de LaTeX. Bueno, LaTeX, como dice, o como debería pronunciarse correctamente. Una salida en el formato de Fortran, del lenguaje Fortran. Ahí tenemos la salida en formato de Fortran y otra salida en formato de lenguaje. Ahí está. Después se nos explica acá en la subsección 2.32 los signos de agrupación, o perdón, no son signos de agrupación porque en matemática solamente acepta un signo de agrupación que son los paréntesis. Son los diferentes corchetes acá. Tenemos los corchetes propiamente dichos que sirven para aplicar una función, como ya lo hemos visto en estos ejemplos, para hacer la aplicación aquí de una función, y también por supuesto caben en la definición cuando uno va a indicar pues que cuáles son las reglas de esta función, y lo que indica el autor es que se usan para aplicar una función, como en este caso. Luego tenemos las llaves que son utilizadas para las listas. Después los paréntesis que son para realizar agrupaciones. Luego los dobles corchetes que son para realizar la extracción de partes. Ya más adelante les explico un poco de esto. Y además algo importante también aquí, el paréntesis con el asterisco, que es para comentarios. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando acá, aquí por decir, y utilizar paréntesis con asterisco y escribir por decir segunda regla, porque la primera fue la que definimos antes. Ahí está, ¿no? Si gustan, le pueden dar aquí eh, espacio, espacio. Y como es un comentario, pues matemática no va a verse afectado por el uso de este comentario la definición de la regla que estamos dando. No lo considera. Igual podemos, entonces usted puede estar trabajando y colocar aquí sus comentarios de esta forma, para no que tener de repente algunas explicaciones adicionales para el momento en que uno va a revisar el material con el que está trabajando. Bien,
Luego tenemos acá interacción con el front-end o la interfaz. En la sección 3.1 tenemos las facilidades. En la ayuda o en el front-end, perdón, los menús, que son los que están aquí en la parte superior, el file, para nuevo documento, para abrir un documento, para accesar a la nube de Wolfram y etcétera. El edit, aquí tienen ustedes las opciones. Por ejemplo, miren, si bien es cierto, no pueden estar utilizando a cada momento el text form tal vez, pero si yo escribiese por decir x cuadrado más 8x menos 10 raíz cuadrada de x, por ejemplo, puedo seleccionar esta parte y aquí a ver dónde está, edit, copiar como LaTeX, por decir. Pico acá y si yo estoy trabajando en un determinado documento de LaTeX, voy a utilizar un bloc de notas aquí. Pego y como ustedes ven, el código es el que se usa en LaTeX. Lo puedo pasar directamente para un documento cualquiera. Bien, y bueno, hay aquí más menús, varios, que ya pues con el uso frecuente de matemática ustedes irán aprendiendo un poco más con respecto a esto. No me voy a detener mucho aquí en esta parte. Y vamos ahora sí a pasar a la sección 4, que es el uso de paquetes. Bueno, para el uso de paquetes lo voy a hacer con un ejemplo, como que aprovecho para enseñarles a crear paquetes de una vez. Es lo que hice en clase, porque la mayoría de paquetes que nos presenta el autor de este libro, eh, la mayoría de paquetes ya no vienen como tal, sino que están incluidos en el núcleo de matemática y ahora se pueden utilizar sin necesidad de invocarlos como se hacía anteriormente. En un video anterior expliqué, por ejemplo, que el implicit plot ya no se usaba porque ahora se trabaja con el contour plot y ya no hay que cargar ningún paquete. Bueno, entonces vamos a aprovechar lo que teníamos acá del factorial. Lo voy a copiar. Esto se puede copiar y pegar con control C, control V, como si estuvieran trabajando con cualquier otro programa. Ahí está. Lo voy a copiar y lo voy a volver a ejecutar. Al final es lo mismo. Además voy a definir otro comando. Se va a llamar bin. Va a servir para el binomial n entero, coma r entero. Ahí está. Y a esto lo vamos a definir así. Como el factorial de n entre factorial de r por el factorial de n menos r. Y además le vamos a indicar que n debe ser mayor que 0 para construir una estructura lógica con el conjuntor. Acá en matemática el conjuntor lo representa con el doble ampersand. Con esto estamos indicando que n debe ser mayor que 0 y r mayor que 0 y n menos r mayor que 0 también. Enter, ahí está la definición. Ahora vamos a verificar la funcionalidad. Ahí tenemos el resultado que nos devuelve este comando que acabamos de implementar o esta función. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a crear un paquete
que incluya estos dos comandos. Ahora, la forma más sencilla de crear paquetes y que deben ustedes tenerla presente, bueno, yo considero que siempre, porque yo la estoy usando continuamente, ya que hay a veces información que no es preciso guardarla eh, en el cerebro. Lo que sí es fácil de ubicar y que creo que no deben olvidar es lo siguiente. ¿Cuál es la estructura de un paquete? Pues simplemente ustedes van aquí a la ayuda y no deben olvidar este nombre, Coyote. Digitando Coyotes y haciendo Enter o haciendo clic sobre Enter, elegimos la primera opción. Clic. Y ahora aquí tenemos información con respecto a los paquetes. Pero si bajamos un poquito, como lo estoy haciendo yo, este es el ejemplo más sencillo de cómo es la estructura de un paquete. Aquí mismo, aquí abajo mismo dice, ¿no? El ejemplo, el paquete de ejemplo coyets.m. Entonces tengan en cuenta ustedes que el paquete debe tener su inicio de paquete. Aquí vendría la descripción de los comandos incluidos en el paquete, el inicio de la sección privada, y en la sección privada va la definición de cada uno de los comandos, luego el end que corresponde a este inicio y luego el end package que corresponde al fin del begin package. Bien, entonces siguiendo esta estructura nosotros vamos a, si es posible, inclusive creo que ustedes acá lo pueden copiar, control C, seleccionan, copian, nos vamos al menú File y aquí vamos a elegir nuevo, la opción nuevo, y dentro de la opción nuevo vamos a elegir esta opción, paquete. Hacemos clic y aparece esta hoja en la cual se puede escribir el paquete. Aquí pegamos la información y vamos a hacer las separaciones respectivas. Voy a cortar esto por acá en una nueva celda para tener un orden en la sección privada. Creo que la sección privada la voy a dejar allí, y solamente voy a separar esto de acá. Ahí está. A ver, ahí está. Entonces el begin package, la descripción, la sección privada y el end package, separados en 1, 2, 3, 4 celdas, como ustedes pueden ver aquí a la derecha. Cada una de estos corchetes cerrados es una celda o indica una celda. Bueno, y una vez que ya tengo esta estructura allí, pues voy a asignarle un nombre, el nombre del paquete. El nombre del paquete vamos a llamarlo factorial. El primer comando, fac, y acá le colocamos facdn y la descripción, pues, ¿no? Da el factorial de un número entero positivo. De un número entero positivo. O puede ser mayor o igual que 0.
Ahí está. Luego copiamos esto, control C, control V, y acá, bueno, la descripción de los comandos la voy a hacer por separado, o quizá podamos hacerla aquí toda junta, aunque se desvía un poco, ¿no? Mejor acá. Ahí está. El otro comando que se llama bin mn da el binomial de dos números enteros mayores o iguales que 0, tales que, o acá n y r, perdón, n, tales que n mayor que l. Bien, ahí está. Es una descripción que hago el comando para que cuando un usuario quiera utilizar mi paquete, pues sepa cómo ingresar los datos en el comando y cuántas variables de entrada tiene. Luego acá en el private, simplemente miren ustedes, voy a copiar estas dos definiciones que ya había hecho. Control C, la selecciono aquí a la derecha, se dan cuenta, y pego acá, donde está esto acá. Ahí está. Bien. Las dos definiciones que habíamos hecho ya están pegadas. Y con eso concluiríamos. Vamos a grabarlo. ¿Grabar cómo? Bueno, aquí viene un detalle. El paquete aquí ya funcionaría correctamente. Vean ustedes que este simbolito de acá no lo he tenido que escribir porque copié nada más la plantilla, por decirlo así. Ni estos de acá. Aquí ni siquiera he alterado nada. Acá cambié el nombre, por supuesto. Les estaba diciendo que aquí el programa o el paquete ya funcionaría, pero es posible que se le añadan algunos comentarios al inicio. Suele hacerse eso indicando el nombre del autor, la institución en la que fue creado, el año en que fue creado, la versión del paquete. Puede ser que inicien con una versión 1 o una versión 0, no sé, y luego vayan mejorándolo y entonces la versión también vaya aumentando, incrementando el valor de la versión. Eso depende ya. Por ejemplo, pero no es obviamente indispensable para la funcionalidad del paquete, no es indispensable. Pero acá si gustan le podrían colocar así como comentario, por decirlo, ¿no? Autor, por ejemplo, así. Eh, Otro por acá. Institución. UNP. Año o fecha. 12 de agosto de 2017. Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir, estas tres líneas que he incluido no son indispensables. Pero si gustan las pueden anotar o colocar para que tengan mayor información los usuarios que van a trabajar con su paquete. Incluso pueden poner acá autor, el nombre del autor, y pueden colocar acá correo si alguien quiere contactarlos. Voy a colocar aquí, bueno, mi correo de Gmail, o mejor el institucional, perdón, ahora sí, ahí está. Y para que todo quede en una celda y no tener muchas celdas, discúlpenme que soy un poco
quisquilloso con esto. Y todo lo que es comentarios voy a colocarlo en una sola celda. Ahí está, aquí se me pasó. Ahí está, listo. Ahí está, mejor. Bueno, entonces lo que está en la primera celda, como les digo, no, les repito, no es indispensable, pero se puede colocar para que el que utiliza el paquete pueda contactarse con ustedes o ver la historia, el nombre del autor y la historia del paquete. Algunos autores de habla inglesa colocan historia, la primera versión, qué año fue y en qué institución, bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Le voy a colocar aquí versión 1.0, por ejemplo. Bien, bueno, suficiente con eso. Ahora sí, a guardar. Guardar como. Y aquí ustedes eligen dónde guardar el paquete. Les voy a enseñar dos formas. Una es guardarlo en la dirección archivos de programa Wolfram matemática 11 add-ons y extra package allí. El nombre que le van a asignar al paquete tiene que ser el mismo que están utilizando aquí en esta parte. ¿Ya? En este caso tiene que ser factorial. ¿Ok? Factorial. Guardar. ¿Qué dice acá? No tiene permiso. ¿Deseo guardarlo? Sí. Ok. Lo que pasa es que me está sacando de... No tengo permiso para escribir allí. Entonces lo voy a guardar acá en el escritorio. O mejor en... ¿Dónde lo guardo? ¿Okay? Documentos. No, yo tengo una carpeta acá. Ya ustedes eligen su carpeta. Esta carpeta, Robert. Aquí la voy a guardar. Listo. Ya está. Ahora cierro acá y me voy al matemática. Entonces, les decía, ¿no? Yo tengo guardado el paquete aquí en esta carpeta. Factorial, acá está. Este es. Bueno, entonces, para ejecutar el paquete tenemos dos posibilidades. Lo dejamos aquí en esta carpeta y lo ejecutamos directamente de aquí, o lo guardamos en una carpeta especial que es la carpeta en la cual pretendí grabarlo hace un rato. Vamos a hacerlo directamente de esta carpeta y luego les enseño la otra opción. Voy a cerrar aquí esta ayuda porque ya no la voy a usar. Y vamos ahora sí, voy a borrar todo esto, suponiendo que un usuario va a trabajar con mi paquete, y además voy a salir del kernel. Ya les expliqué hace un rato cómo hacerlo, por eso es que lo hago rápidamente. Voy a escribir dos veces el signo menor y aquí voy a copiarme la ruta en la cual está grabado el paquete. ¿Se dan cuenta? Selecciono aquí, control G, y ahora me voy acá y entre comillas pego la ruta. Acá le voy a dar no a la opción. Y aquí completo escribiendo el símbolo slash y el nombre del paquete. Punto M. Punto M, no, perdón, punto WL, que es de Wolfram. Ejecuto. Ahí está. No hay ninguna salida, eso quiere decir, pero sí se le ha asignado un número al input, a la entrada, entonces eso quiere decir que ha sido correctamente leído el paquete. Y ahora simplemente como usuario utilizo los comandos que están incluidos en el paquete. Ahí está. Bien. Y quiero buscar una ayuda. Ajá. Y aquí está, miren, cuando escribo el interrogante, interrogación, hack, me devuelve justamente la ayuda que yo había digitado hace un rato, indicándole pues al usuario
que se utiliza el comando con un número entero en esa forma y que nos da el factorial de un número entero mayor o igual que 0. Si utilizamos o buscamos una ayuda con respecto a bin, igual, ¿no? Esa es la ayuda que se había incluido. Bueno, de esta manera entonces hemos creado un paquete, lo estamos invocando y estamos utilizando los comandos implementados en ese paquete. Son 2 comandos, miren ustedes. Un detalle es que los paquetes actuales, no sé la verdad desde cuál versión, pero de hecho en esta versión 11 tienen la extensión WL. En versiones antiguas la extensión era .m, así que depende cómo encuentren el nombre del archivo, ustedes colocarían aquí WL o .m, ¿no? Esta es una explicación que les quería dar. Otra explicación es dónde guardarlo. Bueno, aquí yo he elegido la carpeta Rover y he copiado la ruta tal como les enseñé y entre comillas la he pegado. En algunos casos, cuando he estado dictando el curso, no funciona el incluirlo así entre comillas, no sé a qué se debe sinceramente. Y entonces hay que utilizar una alternativa que es sin comillas. No sé si aquí funcionará sin comillas, a ver, voy a ver. Acabo de reinicializar el núcleo, como se habrán dado cuenta, en forma rápida, aquí, para que no haya conflicto con lo que ya hemos trabajado, y voy a probar si es que funciona. También funciona en esta computadora con la que estoy trabajando, funciona de ambas formas, con comillas y sin comillas. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos en los cuales una de las dos formas no funciona. Lo que sí les puedo decir es que si usan comillas no hay problema, pero si no les permite usar comillas, los nombres de las carpetas en las cuales están guardados los archivos, en este caso en las cuales tienen guardado el paquete, no deben tener espacios. En lugar de espacio pueden usar un subguión. A veces le damos un nombre extenso a una carpeta y utilizamos espacio. Esa es por una parte. Por otra parte, si no quieren tanto lío, entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. Una vez que está guardado el paquete en una carpeta cualquiera, bueno, si es que controlan la cuestión del administrador y lo graban directamente donde les dije al inicio, no hay problema. Y si no, pues lo graban en cualquier lugar y luego lo copian o lo cortan como ustedes deseen. Voy a copiarlo, control C. Y lo llevan a archivos de programa, Wolfram, matemática, 11, ADD11, extra paquetes, aquí. Aquí tengo un par de paquetes que guardé hace un tiempo, pero estos son con extensión M, me parece. Miren, esta es la ruta. Ahí está la ruta, en la cual pegan ustedes. Ahí está, ya lo pegué. Una vez que está pegado aquí, en esta carpeta, ya no es necesario utilizar esto de acá. Otra vez voy a salir del kernel para que se reinicie esto, no haya conflicto. Listo. Una cosa, cuando van a trabajar con un paquete, si ustedes escriben primero el nombre o utilizan o invocan cualquier comando implementado dentro del paquete y después quieren inicializar el paquete, va a haber problemas. Tienen que siempre estar saliendo del kernel para que no haya conflictos. Bueno, continuando con esto, les decía que podemos usar el nombre directo nada más con los dos signos menor y perdón, no es .m la costumbre, es WL. Ahora sí, pueden utilizar sin mayor problema el paquete, perdón. Bueno, entonces hay esas dos alternativas. O bien lo guardan en cualquier carpeta y lo invocan teniendo en cuenta la ruta. Pueden usar comillas o no comillas según lo que he explicado, o lo guardan en la carpeta extra paquetes y pueden invocarlo de esta manera directa, podemos decir así.
Otra cosita que les quería explicar aquí es que si ustedes desean binomiales acá, bueno, ya eso es irrelevante en estos momentos. Bueno, si ustedes desean o si el paquete que quieren implementar tiene más comandos, entonces aquí en esta parte tendrían que ir añadiendo, como lo hice yo al inicio, copiar, pegar, tendrían que ir añadiendo los nombres de otro comando de acá, por ejemplo, y el uso, más o menos indicar aquí cuántas variables de entrada debe tener, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenga 3. La descripción, esto tienen que hacerlo porque si no, no va a funcionar su comando. Y acá, por supuesto, la respectiva definición. Aquí, en esta parte. La respectiva definición. Ahí está. 2 puntos igual. Y aquí, bueno, la definición que te le va a dar. Si quieren incluir otro comando más, la misma operación. Otra vez aquí se añade la descripción y acá se añadiría la definición. Aquí, bueno, aquí va la definición, pues no se me ocurre qué colocar en este momento, pero entiéndase que debe ser algo como esto, por ejemplo. Acá incluiríamos otro y así sucesivamente. Aquí se van incluyendo las descripciones y las definiciones de los comandos en los lugares en donde estoy indicando. Bueno, dejamos ahí esta parte y continuaremos en la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención.